seguramente son personas nuevas, han decidido o han tomado más bien la decisión de de crear la magia junto con nosotros, que ya de pronto llevamos un poco más de tiempo haciendo el negocio, ¿cierto? Entonces, bueno, para todas las personas que ya me conocen y los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es John Oviedo. Me encuentro en la ciudad de Pereira. Hago el negocio con Jessica Méndez. En estos momentos yo me encuentro en el rango Líder X Pro 2 y resultado de este rango es el bono de capacitación que llama Leadership Academy, que es justamente sobre lo que el tema sobre el cual estamos, digamos así, hablando en estas cápsulas como quien dice, de entrenamiento, ¿cierto? En donde las personas que estuvimos en la Leadership Academy la semana pasada, venimos a compartir obviamente la información que recibimos allí. Bueno, de antemano, de una vez, para todas las personas, obviamente, que estamos en sala, quiero decirles que siempre estamos al servicio, que hace parte de nuestro ADN como equipo el estar sirviéndoles a todos y a cada una de las personas, sin importar que lleven 2, 3 días o sin importar que lleven 4 o 5 años, ¿cierto? Siempre estamos todos al servicio de todos y pueden contar con absolutamente todos, en especial con Diego, que está acá en sala y que es uno de los grandes líderes que tenemos en la organización, ¿no? Es un sabio completamente y le pueden preguntar de todo, de lo que sea, mejor dicho, es una biblioteca, todo lo sabe. Y si no lo sabe, mejor dicho, se busca la información y nos la deja completamente clara y mascadita, súper bueno. Bueno, para mí, eh, el tema que me tocó, ¿cierto? Fue justamente la ruta de la abundancia. En esta academia Leadership de Panamá, la compañía se enfoca mucho en generarnos o prestarnos más bien herramientas, ¿cierto? Para que empecemos obviamente a desarrollarnos nosotros como seres humanos, ¿cierto? Desarrollar el potencial que tenemos todos, que llevamos dentro y que por X o Y razones, ¿cierto? Como paradigmas y creencias limitantes que traemos desde la niñez no hemos podido desarrollar a lo largo de nuestra vida, ¿cierto? Entonces la compañía se enfoca mucho en el tema de mostrarnos que todo ese tipo de creencias, de estigmas, paradigmas que traemos en nuestra cabeza, las podemos empezar a cambiar simplemente incluyendo en nuestra conciencia creencias nuevas, ¿cierto? Y una de las grandes limitantes que encontramos a la hora, digámoslo así, de hacer el negocio es el tema de la abundancia, ¿cierto? A ver, hay muchas personas que han llegado a muy buenos rangos, ¿cierto? Que han logrado, digámoslo así, disfrutar, como quien dice, las mieles que tiene el negocio, porque el negocio realmente es un negocio muy abundante, ¿cierto? Es un negocio que vibra con muchísima abundancia, no solamente en la parte económica, ¿cierto? Sino también en la parte espiritual, en el tema del ser, ¿cierto? El ser que finalmente termina siendo tan importante. Entonces, han habido personas que han llegado a rangos muy altos, pero que aún así han incrementado sus ingresos, siguen siendo personas sin abundancia, ¿cierto? Digámoslo así, me refiero a personas que de pronto llegan a ganarse 30, 40, 50 millones de pesos, pero se están gastando 60, 70, ¿cierto? Y finalmente nunca logran, como quien dice, llegar a tener esa zona de confort, ¿cierto? Bien dicen que una persona abundante no es la que más tiene, sino que es la que menos necesita. Y justamente de eso nos hablaba nuestro capacitador, que justamente es el señor Edison Ortiz. Hace parte, digámoslo así, del rango más alto que se ha desarrollado en la compañía, ¿cierto? Solamente hay dos códigos en este rango y uno de esos códigos le pertenece a él. Él es ecuatoriano y es uno de nuestros líderes justamente, o sea, él está por encima de nosotros en todo el árbol genealógico de la compañía. Y él se enfocaba mucho en esto, en hablar, en hacernos caer conciencia, en despertar, como quien dice, el yo interior que piense abundantemente, ¿cierto? Y que empiece a romper todos esos patrones de escasez que traemos, de que muchas veces, lo digo porque a mí en algún momento me sucedió, que tenía ingresos, digámoslo así, sobresalientes a lo que normalmente estaba recibiendo. Y pasados 2 o 3 meses esos ingresos se esfumaban y finalmente en mi vida no se veía ninguna prosperidad, o sea, no se veía ningún avance.
Entonces él entra obviamente a explicarle ciertas cosas a uno inicialmente básicas, en donde te explica el por qué suceden este tipo de cosas, ¿cierto? Y en donde él nos enseña que primero que todo debemos perdonarnos, porque finalmente son cosas instauradas en nosotros. Entonces tenemos que empezar por perdonarnos a nosotros, no criticarnos de que "Ey, yo siempre malgasto, yo me tiro la plata, no me rinde por X o Y razón, soy desordenado, ¿cierto? Cantidad de situaciones que a veces nos decimos y él nos enfoca en decir, "Ey, no, no somos culpables de eso porque finalmente son cosas que traemos desde atrás, ¿cierto? Son lastres. Y por esos lastres, pues tampoco tenemos que culpar a nadie, ¿cierto? No tenemos que culpar a nuestros papás, ni mucho menos. O sea, la responsabilidad sigue siendo de nosotros, pero pues no nos tenemos que castigar, simplemente aceptar la situación de que es algo que está sucediendo pero que hoy tenemos la posibilidad nosotros mismos, desde nuestro ser, decidirnos a, digámoslo así, dar un paso adelante y decir, hey, no más, no va más, ¿cierto? Voy a empezar a ser un poco más ordenado, voy a tomar decisiones que me ayuden a superar esta situación que finalmente no me está dejando avanzar, ¿cierto? Digámoslo así, se genera como un tema de estancamiento, pero en ese estancamiento nosotros somos las únicas personas que tenemos la disponibilidad y la posibilidad de dar el paso adelante y decir, hey, no va más, ¿cierto? Hasta acá. Y empiezo obviamente a qué? A capacitarme, a escuchar audiolibros de inteligencia financiera que son, mejor dicho, geniales, a leer libros que son espectaculares, muchos libros. Seguramente si de pronto resuenas con algo de lo que te estoy diciendo y piensas leerte un libro que te traiga o que te ayuda a despertar esa abundancia, yo creo que el libro más representativo y es sobre lo que muchas personas que hacemos network marketing nos apalancamos es el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. Casi todo mundo, bueno, casi todo mundo no, la mayoría de las personas que llevan tiempo desarrollando este tipo de negocios han leído ese libro y lo recomiendan absolutamente a todas las personas. Así que si eres nuevo, si llevas poco tiempo, busca el libro. Es más, está en audiolibro, lo puedes escuchar en audiolibro y créeme que es fenomenal. Vas a recibir información que siempre ha estado ahí, información completamente sencilla que cualquier persona la puede entender pero que simplemente por situaciones en las que estábamos, ¿cierto? Estábamos ciegos y no sabíamos que esa información estaba ahí, a nuestra mano, que estaba simplemente a un clic. Entonces, nada, bienvenidos obviamente a el tema de la lectura, que es súper, súper abundante. Es uno de los principios de la abundancia, la verdad. Eh, pasa. Bueno, en este tema de la ruta de la abundancia que nos dio Edison Ortiz, nos hizo un taller de inteligencia financiera, ¿cierto? En este taller de inteligencia financiera, él nos mostraba que hay formas, digámoslo así, en las que nosotros podemos empezar a hacernos una autoevaluación, ¿cierto? Donde todo el mundo, digámoslo así, entra a hablar de la retrospección que nos tenemos que hacer justamente para identificar en qué estamos fallando y qué debemos corregir, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, hablaba muy, digámoslo así, muy fogosamente de las personalidades, ¿cierto? Las personalidades financieras. Pues porque obviamente, digámoslo así, todos tenemos una personalidad, pero de esa personalidad se derivan otras personalidades, obviamente enfocadas a distintos aspectos de la vida, ¿no? Entonces, en el tema financiero, nosotros también tenemos una personalidad, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el taller él nos hablaba, digámoslo así, de cierta personalidad y nos instaba a que nos pusiéramos de pie y reconociéramos nosotros mismos, ¿cierto? Nos reconociéramos a nosotros como integrantes de ese tipo o ese grupo de personas que tienen esa personalidad particular, ¿cierto? Una de esas personalidades era la personalidad de los impulsivos, ¿cierto? De los que gastan compulsivamente, ¿cierto? De las personas que se sienten estresadas o que no tienen nada por hacer, ¿cierto? O sea, se sienten libres en tiempo y buscan invertir su tiempo invirtiendo dinero, ¿cierto? Más bien gastando dinero, que se van para el centro comercial y inevitablemente tienen que volver a su casa con una o dos bolsas, ¿cierto? De cosas que no necesitan, o sea, que gastan por gastar. No porque, hey, es que estoy sin zapatos, entonces tengo que comprarme un par de zapatos. No, pueden tener 10 pares de zapatos en su casa,
20 pares de zapatos en su casa y si van y ven un par de zapatos que medio le gustaron o simplemente es un color que no tienen en su lista de calzado, seguramente lo van a comprar, ¿cierto? O sea, que hacen gastos innecesarios. Otro tipo de personalidad son la personalidad de las personas gastadoras. Estas personas gastadoras son personas que tienen, digámoslo así, algo de similitud con la primer personalidad, pero estas personas no gastan en sí mismos, ¿cierto? O sea, no piensan en ellos propiamente, sino que piensan en las otras personas, ¿cierto? Y salgo al centro comercial y veo un sombrero que le gusta a mi abuelo, entonces voy y le compro el sombrerito a mi abuelo, ¿no? Vi unas medias veladas que le gustan a mi tía, le compro las medias veladas a mi tía. Ay, mi hijo necesita ese carro. O a mi hijo le gustaría ese muñequito, entonces le compro un muñequito a mi hijo porque pues es mi hijo y le va a dar gusto, ¿cierto? Y entonces todo el tiempo estoy gastándome el dinero en cosas que le voy a regalar a otras personas, ¿cierto? Son personas, digámoslo así, con algo de bondadosos, pero finalmente terminan siendo derrochadoras, ¿no? Otro de las personalidades financieras son las personas con personalidad analítica. Él nos hablaba mucho de las personas que van a mercar con la calculadora en la mano, ¿no? Que van todo el tiempo, llevan la lista, ¿cierto? Y seguramente la lista la llevan con precios, pero aún así van al supermercado y van haciendo el listado de los precios que van sumando cada que van echando al carrito, ¿cierto? Que a todo le buscan la rebaja, que van y, no sé, al centro comercial y entran, por ejemplo, a Adidas y aún sabiendo que los precios son fijos, piden descuento. ¡Ay, no me lo baja! Y no tiene más promociones, ¿cierto? Y van buscando, como quien dice, disminuir los gastos al máximo, así sean gastos necesarios, ¿cierto? Son personas que muchas veces se libran de darse regalos a sí mismo simplemente por evitar que el dinero salga de sus bolsillos. Hay otra personalidad que es la personalidad del miedoso. Ese es un poco más extremista, ¿cierto? Que el analítico. El de la personalidad miedosa financiera son las personas que definitivamente no gastan para nada. A los que decimos que les brilla el codo, esas personas son los miedosos financieramente, ¿cierto? Que muchas veces se pierden de negocios abundantes porque les da miedo invertir, ¿cierto? O sea, les ofrecen, como quien dice, gangazos y deciden no tomarlo simplemente por no exponer o no arriesgar su dinero. Y sabemos que sí o sí en los negocios siempre uno tiene que correr un riesgo, ¿no? Personas que deciden, no sé, recibir ropa regalada por no comprar, o que van al mechero, al mercado de las pulgas, no sé, solamente compran en outlet, o compran ropa que está quedada de moda de hace 4 o 5 años, ¿cierto? Y no porque les guste la ropa, sino que simplemente es, digámoslo así, son gastos que les ayuda a disminuir sus egresos. Y por último está la personalidad del bonachón o del ayudador, que son las personas que no tienen un no en su boca para, digámoslo así, negarle un favor o una limosna a alguien, ¿cierto? Son las personas que siempre que llega el limosnero, el habitante de calle a pedir los 100 los 200 los 1000 para el pan o el cafecito, la persona siempre se mete la mano al bolsillo y "Ey, toma". O que llega el amigo que le ha quedado 1000 veces mal, que le debe plata y llega diciéndole que está súper mal, que no tiene para el mercado, y esta persona tenga para el mercado. Así no sepa que no va a comprar mercado, ¿cierto? Que todo el tiempo están sacando de apuros a otras personas y que ese tipo de comportamientos finalmente los termina teniendo, como quien dice, presos, ¿cierto? ¿Presos de qué? De la falta de abundancia, mantiene presos de escasez financiera. Adicional a eso, pues de que nos hizo entrar o hacer esa retrospección de nosotros mismos, de nuestra personalidad financiera, nos dejó claros los conceptos básicos financieros que todos deberíamos tener, ¿cierto? Como por ejemplo saber que hay ingresos, hay egresos, de que hay activos, de que hay pasivos y de que finalmente esos activos y pasivos terminan determinando cuáles son nuestros patrimonios, ¿cierto? Lo que entra en patrimonio. No, nos explicó concretamente, por ejemplo, el hecho de que
Un activo, ¿cierto? Son cosas de valor que entran a ser parte, digámoslo así, de mis adquisiciones, bien sean adquiridas por mí mismo, ¿cierto? O sea, que yo me las he ganado trabajando o en negocios o de cualquier forma, ¿cierto? Pero que me la he ganado yo mismo o que me las han heredado, ¿cierto? Porque mi tío, mi mamá, mi abuelo murieron y me dejaron herencia, ¿cierto? Y los pasivos que terminan siendo, ¿qué? Obligaciones, terminan siendo, digámoslo así, cantidades, por ejemplo, de dinero que estamos debiendo, ¿cierto? Y que muchas veces esos activos y pasivos, cuando de pronto somos personas que tenemos pareja, ¿cierto? Como les decía inicialmente, yo hago mi negocio, el negocio con mi pareja, con mi esposa. Los activos que ella tiene me suman a mi patrimonio y los pasivos que ella tiene me suman a mi patrimonio o me restan a mi patrimonio, ¿cierto? Dependiendo del concepto que tengamos. Entonces, acá en Colombia, al menos hablando del país, ¿cierto? Acá en Colombia, cuando una persona lleva más de 2 años en convivencia o en unión libre, que llamamos, ya esa persona entra a ser parte, digámoslo así, de, como de mi empresa. ¿Cierto? Yo soy una empresa y cuando yo decido unirme a esa persona empieza a ser parte de mi empresa y yo, a su vez, de la empresa de ella. Cuando los activos, digámoslo así, míos son heredados, si yo no hago firmar cláusulas de capitulaciones, capitulaciones, esos activos heredados llegan a ser parte también de mi esposa, ¿cierto? O sea, mi esposa tiene injerencia en ellos y la injerencia es el 50%, o sea, la mitad. Y, por ejemplo, yo puedo tener activos, no sé, patrimonio de pronto que traigo de años atrás porque los he trabajado, me los he ganado. Y si yo decido, digámoslo así, casarme con mi esposa, con Jessie, o simplemente ahora que estamos reunidos y ella tiene una deuda, yo por ejemplo tengo activos o patrimonios avaluados en 30 millones de pesos y ella tiene una deuda, por ejemplo, de 60 y yo no me he dado cuenta y resulta que dentro de 3 4 meses me doy cuenta que ella tiene esa deuda, resulta que yo paso a ser también deudor. ¿Cierto? Según obviamente las leyes del país. Acá en Colombia es así. Entonces, muchas veces el patrimonio, yo puedo creer que mi patrimonio está en 30 millones de pesos, pero resulta que cuando yo decido unirme con Jesse, nuestro patrimonio, porque finalmente terminamos siendo empresa, terminaría siendo menos 30 millones de pesos, estaría saldo en rojo. ¿Cierto? Y son cosas que de pronto no sabemos y que finalmente, digámoslo así, este tipo de información, como les digo, está a la mano de todos. Tú entras a Google, googleas ese tipo de información y seguro que la vas a encontrar, pero como nunca la has escuchado, pues ni siquiera te interesa. Pero cuando llegamos a este tipo de espacios, digámoslo así, como que nos despierta la conciencia y entramos a pensar, ay, mira. Y la verdad, yo nunca me había interesado por preguntarle a Jesse, hey, ven, tú debes dinero. Y cuando él empezó a hablar del tema, los dos nos miramos como, hey, ¿tienes algo que decir? ¿Cierto? Y él nos decía, obviamente no sabía que éramos pareja y pensaba que o seguramente la mayoría de las personas iban, digámoslo así, una parte de la pareja, ¿cierto? O sea, iba el esposo, iba la esposa, por ejemplo, en el caso de Diego y Manuela, pues solamente iba Diego, pero él decía, hey, cuando llegues a tu país, cuando llegues a tu casa, siéntate con tu pareja y dile claramente, hey, ven, vamos a organizar nuestras finanzas. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto tienes en patrimonio? ¿Cierto? Si no lo sé. Si lo sé, excelente, vas un paso adelante, pero si no lo sabes, hazlo. Entonces, cuando él decía eso, nosotros nos mirábamos y como que nos preguntábamos con la mirada, hey, ¿tú debes algo? ¿Y cuánto tienes en patrimonio, cierto? Porque yo puedo, digámoslo así, saber que estamos trabajando y que estamos teniendo ciertos ingresos, pero yo no sé si ella tiene una cuenta de ahorro en la que tiene 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Afortunado yo y bendito sea, no Dios, que me da la oportunidad de conseguir una persona millonaria. Y si no, pues entonces me toca decirle next y buscarme la sugar mami que me ponga a facturar bonito. No, mentiras, eso es un chiste, pero la verdad es un tema importante y que de verdad debe tener relevancia. Y que si nosotros queremos ser responsables de nuestra abundancia, sí o sí son cosas que tenemos que hacer, y de sentarnos y hablar con la pareja. Obviamente no entrar a pelear, ¿cierto? Pero sí entrar con coherencia y con la postura completamente de, hey, tenemos que saber cómo está la situación, porque tengo que saber si me sumas o me restas.
¿cierto? Y si me restas, pues entonces te amo mucho, vamos a solucionarlo, ¿cierto? Porque finalmente se trata de eso, de que somos pareja y vamos a crecer, o sea, estamos para apoyarnos, para subir, para prosperar. Entonces, ven, vamos a hacerlo, veámoslo desde en qué punto estamos para saber cuál es el punto de partida y hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a conseguir, a qué queremos llegar, ¿cierto? Y de esa forma, obviamente, nos da cierta claridad para poder definir metas. Metas, por ejemplo, como inversiones. Algo muy inteligente que me pareció de las tantas cosas que dijo es, muchas personas empiezan a tener, digámoslo así, ingresos importantes en la compañía, ¿cierto? A medida que van escalando en rangos, pues ya que la compañía es tan abundante y deciden comprarse la camioneta de 400 millones de pesos y la sacan de concesionario, ¿cierto? No, pero es que yo me lo merezco. Y claro, obviamente somos merecedores de muchísima abundancia, pero muy seguramente tu liquidez en estos momentos no esté, digámoslo así, lo suficientemente fortalecida para hacer ese tipo de adquisiciones. Y, por ejemplo, una compra inteligente de la que él habla es, hey, tú quieres tal carro, ¿cierto? Y de pronto tu patrimonio te puede dar el poder o el poder adquisitivo de conseguir un carro de pronto un poquitico más abajo, no el más pelle, pero sí un carrito más o menos considerable, ¿cierto? Pues no te lo saques, o sea, cómprate el que quieres, pero no lo saques de concesionario. Busca una persona que de pronto tuvo ese mismo pensamiento que tú estás teniendo de, hey, yo me lo merezco, ¿cierto? Y que se lo merecía, pero no tuvo cómo pagarlo y que a los 4 o 5 meses necesita venderlo, ¿cierto? Un carro completamente nuevo que tuvo una depreciación, que finalmente esa depreciación, digámoslo así, tú la estás haciendo a un lado, ¿cierto? Eso es una compra inteligente. Un carro después de haber salido de concesionario, lleve 1 o 2 días, ese carro ya ha bajado de precio. Y esa depreciación tú te la puedes evitar comprándolo con 5 o 6 meses de uso a una persona que no fue tan inteligente y que lo compró y ya le está perdiendo plata inmediatamente el día siguiente. Eh, bueno, nos hablaba, por ejemplo, de que el patrimonio, ¿cierto? Es la sumatoria o la operación que se hace más bien sale siendo una resta de los activos menos los pasivos, ¿cierto? O sea, lo que me da poder adquisitivo a mí y lo que me resta poder adquisitivo. Ese termina siendo mi patrimonio. Y finalmente, vuelvo y lo digo, si tenemos pareja, pues tenemos que entrar a revisar cómo está la situación, ¿cierto? O sea, no cómo está mi patrimonio, cómo está nuestro patrimonio, porque somos dos. ¿Cierto? Somos dos que funcionamos como uno, o sea, los dos trabajamos en un mismo sentido y vamos hacia el mismo destino, ¿no? Y las metas deben ser igualmente, es decir, puede que tú ganes más o que tengas más ingresos que yo, pero la meta de ambos tiene que ser la misma. Debe ser la misma para que los dos le apuntemos a lo mismo, hagamos el mismo esfuerzo y podamos alinear nuestra energía para que justamente vayamos direccionados a donde queremos llegar. Eh, Me pareció muy importante el tema de la manifestación, ¿cierto? Y él hablaba de que la manifestación no es simplemente pararnos frente a un espejo y pararnos a hablar y a decir palabras, ¿cierto? Soy abundante, soy bello, soy rico, soy adinerado, tengo lo que quiero, me gano lo que me merezco, ¿cierto? Todo eso son cosas que a veces uno empieza a escuchar y uno dice, "Ey, es chévere y a la final parece como medio pendejo, pues es cierto, yo pararme frente al espejo y decirme ese tipo de cosas, pero cuando notamos o evidenciamos que ese tipo de situaciones en realidad tienen relevancia en nuestras vidas, ¿cierto? Que entran a tener injerencia en nuestro desarrollo día a día, empezamos obviamente a tomarlo para nosotros, ¿cierto? Empezamos como a convertirlo en un hábito, pero ese hábito debe venir acompañado de algo y de algo muy importante que yo creo que siempre se ha dicho en todas las capacitaciones que se dan, y es que en la acción, siempre tenemos que tener acción, siempre tenemos que tener acción. Y algo que me pasó, por ejemplo, en este Leadership Academy, es que nos invitaban mucho como a hacernos una autoevaluación y qué tan productivo está haciendo. Y ahora hace por ahí una hora me puse a pensar, no sé por qué me entró el tema a la cabeza, me puse a pensar, hey, yo qué tan productivo estoy siendo. Estas diapositivas las hice hace, la verdad, les soy sincero, hace media hora. Hace media hora las hice porque no teníamos programado que la capacitación la iba a dar yo hoy. Pero ¿qué pasa? Mientras estaba haciendo eso me puse a pensar, hey, qué tan productivo estoy siendo. Y la verdad, el hecho de
ponerme a ver de que, o sea, la semana pasada estábamos en Panamá y no hemos tenido tiempo, porque literal es así, no hemos tenido tiempo de preparar presentaciones con tiempo, nos estamos dando cuenta que en realidad estamos, o sea, metiéndole la ficha, ¿cierto? Estamos todo el tiempo ocupados. Y de ahí vienen los resultados que estamos teniendo. La verdad, los resultados que estamos teniendo son importantes, son resultados buenos y justamente, digámoslo así, entran al tema del merecimiento, ¿cierto? El merecimiento no solamente del cheque que nos está llegando o del rango al que estamos llegando, ¿cierto? El rango en el que nos estamos convirtiendo, porque finalmente el rango no es el reconocimiento que nos dan, sino la persona en la que nos convertimos, ¿cierto? No basta solamente con eso, sino con todas las personas que hay detrás, ¿cierto? Con todo el equipo al que estamos ayudando, con todas las personas a las que estamos inspirando, las personas que estamos capacitando, ustedes que están ahí sentados el día de hoy, o bueno, la noche de hoy, porque ya está de noche, ustedes hacen parte de ese bono que paga la compañía, ¿cierto? Pero que no se refleja ni en un cheque ni en un reconocimiento. Ese tipo de cosas son cosas que de verdad llenan el alma y que lo hacen sentir a uno abundante. ¿Abundante en qué? En propósito. Propósito que finalmente termina siendo, yo creo que uno de los eslabones más fuertes que tenemos en la carrera Fuxion. Esto es una carrera, es una universidad en la que todos los días estamos aprendiendo, en la que nunca terminamos de aprender. Siempre hay alguien que nos está enseñando, nos está enseñando, nos está enseñando. Y que uno muchas veces, se los cuento como algo personal, yo muchas veces he buscado, como quien dice, maestros, ¿cierto? Coaching o coachers más bien, que están de pronto en otras industrias, que de pronto uno los escucha, los ve en redes sociales, que se ven que son muy sabios, y uno dice, oye, esa persona cómo sabe, me interesa, y venga, y cómo es, y decide uno pagarle a una persona de estas, obviamente es una inversión en uno, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta o no valoramos lo que tenemos acá en la compañía, ¿cierto? Y por ejemplo, una persona como Edison Ortiz, es una persona que literal te rompe el coco, o sea, es una cosa loquísima. Ese señor en 4 o 5 palabras seguro que te puede cambiar la vida. Y muchas de sus capacitaciones las podemos encontrar virtualmente y completamente gratis. Es más, en Aware las podemos encontrar. Y muchas veces preferimos dedicarle tiempo a otro tipo de capacitaciones o a otro tipo de personas que están en otro tipo de industrias que seguramente no tienen resultados, ¿cierto? Que el único resultado es el ingreso que de pronto nosotros le estamos pagando y sabiendo o más bien desconociendo, porque finalmente es un desconocimiento, es falta de información, de estar informados, ¿cierto? De autoinformarnos. Decidimos no absorber la información de la persona que está haciendo este negocio, que está teniendo los resultados en esta empresa y que está dispuesto a compartirnos a nosotros toda su experiencia, absolutamente toda su experiencia, ¿cierto? Y que muchas veces nosotros empezamos, ay, es que yo estuve en el summit de este señor, justamente están ahora en capacitación, de John Maxwell. Es una persona con muy buenos resultados, pero es una persona que no hace función, ¿cierto? Y de pronto le puedo dar más valor a John Maxwell que a Edison Ortiz, o le puedo dar más valor a Margarita Pasos que a Lili Rosales, ¿cierto? Y Lili Rosales, Dios mío, o sea, es una mujer súper sabia y está literal en otro nivel, o sea, están en las grandes ligas. De pronto no tiene el mismo reconocimiento que Margarita Paso, ¿cierto? Porque Lili Rosales se dedica únicamente a transmitir su conocimiento, su visión y su amor a esta compañía. A Margarita Paso le vale pito si eres de Fuxion, si eres de XX Pepito Pérez, cualquier industria. A ella no le importa, a ella solamente le importa, obviamente, compartirte información, pero que se vea reflejado el pago. ¿Cierto? Lili Rosales te puede dar una capacitación completamente gratis. Acá, ¿qué tienes que hacer? Ganártela como con rango. Hace 2, 3 días creo que lanzaron una capacitación con Lili Rosales y Luca Meloni para las personas en rango Team Builder Pro 2 hacia arriba. O sea, la única meta que yo tengo que tener es aumentar mis ingresos. Yo no tengo que pagarle a nadie, a nadie. Es más, me tengo que pagar a mí mismo desde el merecimiento. Ey, ¿qué me merezco? Yo me merezco estar en Team Builder. Lo voy a hacer, me lo voy a ganar para escuchar a Lili Rosales y voy a evitar pagarle a Margarita Pasos, porque es que a Margarita Pasos no le importa si yo tengo o no tengo resultados. Lili Rosales y Luca Meloni sí están interesados en que tú tengas resultados. Piénsalo, piénsalo muy bien. ¿En qué estás enfocando la energía? ¿A qué le estás dedicando tiempo? De verdad que es una...
una analogía que hice después de Leadership Academy, dije, "Ey, tengo que valorar mucho más los líderes que tenemos acá. Muchas veces vemos a David Paredes y "Y sí, David Paredes habla muy bonito, habla muy chévere, y qué postura la que tiene, pero no pasa de ahí, ¿cierto? De la admiración, y no le damos valor adicional, ¿cierto? O sea, el reconocimiento debería ser un poco mayor, un poco más grande de, hey, ven, dame la oportunidad, quiero que me instruyas más, quiero que de verdad me asesores, quiero que me dediques más tiempo porque quiero dedicarte más tiempo a ti, ¿cierto? Que finalmente de eso se trata el tema del liderazgo acá en esta compañía, de que tú aprendes para compartirle a las demás personas. Muchas veces la capacitación de, no sé, por ejemplo, ayer la presentación de negocio de Vivian. Es una persona que, no sé, la segunda, tal vez la tercera capacitación así en multitud y Dios mío, o sea, qué locura, qué mujer, yo no pude estar, pero esta mañana inmediatamente íbamos a hacer un acompañamiento a una empresa, en el carro de una la pusimos y nos la vimos toda. Y uno dice, uy, Dios mío, qué locura, ¿cierto? Y son cosas que muchas personas que hacen parte del equipo no están aprovechando ese tipo de conocimiento, ¿cierto? No están aprovechando ese tipo de experiencias para nutrirse, para crecer en el negocio. Entonces, hoy, digámoslo así, quiero terminar este espacio con el tema de que nos hagamos merecedores, ¿cierto? ¿Merecedores de qué? De este tipo de información. A la Leadership Academy podemos ir haciéndonos Líder X Pro 2, es decir, no nos la cobran, es más, nos pagan los pasajes, nos pagan la alimentación y adicional a eso nos pagan los líderes para que nos enseñen. ¿Qué nos vamos a poner a gastar plata en una cosa y en otra si acá nos ganamos el conocimiento simplemente pagándonos a nosotros mismos? O sea, ¿yo qué tengo que hacer? Aumentar mis ingresos. Ya, de eso va. Y la invitación el día de hoy es, si quieres estar en el hall millonario como Edison Ortiz, seguro tienes que escucharlo más. O sea, debes sí o sí obligarte a escuchar todas las capacitaciones de Edison Ortiz, empezar a preguntarle a las personas que están por encima tuyo, hey, ¿cuáles son los líderes más representativos de las compañías, cierto? Y empezar a estudiarlos uno a uno, estudiarlos, mirar cómo ha sido, cómo han vivido, cómo han crecido en la industria, en el negocio. Y seguramente ahí vas a encontrar muchas respuestas de las preguntas que te estás haciendo hoy. Porque hoy tal vez te estás preguntando, ay, no, y se acabó el Gano Más Capuchino, ¿cierto? Que hace poquito estuvo agotado y, no, ¿y yo qué hago? No, se acabó el negocio, ¿yo qué me voy a poner a ofrecer si no hay Gano Más Capuchino? Pero tenemos otros 32 productos para ofrecer y muchas veces nos sesgamos porque hay un producto agotado o porque hay un problema, digámoslo así, en la transportadora. Y, no, ese negocio no sirve, no, y nos desanimamos, pero no nos damos cuenta en realidad de la historia de las personas que en realidad han sudado sangre para hacer que el negocio crezca. Por ejemplo, para las personas nuevas, obviamente sé que no tienen mayor responsabilidad en el desconocimiento de este tipo de información, pero Edison Ortiz aperturó Ecuador y varias personas del equipo de él estuvieron presas por pasar producto desde Perú, que en Perú está la planta, pasaban producto a Ecuador. ¿Cierto? Y son cosas que no conocemos. O sea, en Ecuador no había producto. Y las personas que decidían comprar el producto, que decidían afiliarse al negocio, ¿cierto? Decidían afiliarse a la empresa y hacer el negocio, esas personas tenían muchas veces que esperar 2 y 3 meses a que les llegara producto. Y a nosotros acá nos faltan 3, 4 días, ¿cierto? Llega el cuarto día y no, es que no ha llegado el producto a Chocó. No, yo no sé, se me va a caer la venta y no nos damos cuenta que otras personas no se han inventado absolutamente nada y que a pesar de que se demoran 2, 3 meses, el producto les llega y mira los resultados que están teniendo. O sea, Edison Ortiz en estos momentos se está ganando seguramente por encima de 400 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Pero obviamente se los merece, ¿por qué? Por todo lo que ha vivido. Y nosotros ahora nos inventamos de que, ay, es que a mí se me dificulta mucho aprender para qué sirve el Prunex. O no, es que yo todavía no sé, hay cantidad de información. Es más, cualquier persona en el grupo te puede decir para qué sirve cada uno de los productos, ¿cierto? Pero muchas veces se nos dificulta levantar la mano y pedir ayuda, decir, hey, por favor, ¿cierto? O sea, el ego es tan fuerte que nos opaca la humildad para poder buscar a esa persona y decirle, hey, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes compartir un poco de información? O dime en dónde la encuentro, porque pues, de pronto estás ocupado, ¿no?
¿cierto? Y muchas personas mantienen súper ocupadas, obviamente duplicando la información a una a una y a otra persona, o haciendo crecer su negocio, o atendiendo sus clientes, ¿cierto? Pero yo puedo sacar 5 minutos para compartirte 3, 4 videos que seguramente te van a instruir y que te van a servir como herramienta para aumentar tus ingresos y para duplicar la información, obviamente, a las personas que tú vas a empezar a apoyar, ¿cierto? A acoger dentro de tu familia. Nada, niños, niñas, muchachos, muchachas, señoras, señoras, esto es todo por el día de hoy. Espero que de algo les haya servido. De verdad que pongo el corazón en cada palabra que les ofrezco y vuelvo y se los digo, se los reitero, estamos al servicio, pueden contar absolutamente con todos. Todos estamos disponibles para ayudarles, para resolverles, para enseñarles y duplicarles, ¿cierto? Y justamente para mostrarles que este es el camino a la abundancia, ¿cierto? Yo aprendo, absorbo información y le comparto a otra persona, ¿cierto? Te comparto a ti y tú seguramente vas a hacer lo mismo. Y eso es abundancia. A eso se resume la abundancia. Recibir para dar, ya. Y yo doy, doy, doy y entre más doy, más abundante soy. Entonces, nada, un abrazo para todos. Si de pronto alguien tiene preguntas, si tiene dudas, si alguien quiere hacer un aporte, bienvenido. Yo, muchas Ay, gracias. Dios. No, no, Oh, no sé, ay, Diego, si de pronto hayan, hola. noticias o algo de última hora para dar en el grupo.